Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a dividir, miren, un texto en plano, tal y como estamos observando, en columnas, ¿ok? Miren, tenemos tres ejemplos, en realidad bastante claro, para que ustedes se den cuenta lo importante o lo útil que puede ser utilizar esta herramienta. Quiero que observes que acá, miren, el texto en plano siempre o en la mayoría de veces aparece en la primera columna y en la primera fila. En este caso la A1, ¿no? Miren, todo este texto está en una sola celda, ¿ok? No está en columnas. Y acá tenemos el delimitador, que es la barrita vertical, ¿ok? Esto es lo primero que debemos darnos cuenta, ¿ok? Cómo están separados los textos. A simple vista se ve la barrita vertical, ¿ok? Le vamos a copiar, miren, lo vamos a seleccionar, clic derecho y copiar, ¿ok? Ahora sí. Como está todo el texto en plano en la primera columna, entonces simplemente vamos a seleccionar, miren, la primera columna, ¿ok? La columna A. Luego de eso vamos a dirigirnos acá a la pestañita Datos, miren, a la pestañita Datos, y a la derecha dice Texto en columnas. Un clic acá. Les va a saltar esta ventanita. Miren, y acá tenemos dos opciones. Nos dice delimitados y de ancho fijo. En este caso están delimitados, ¿ok? Le vamos a dejar ahí en la primera opción. Vamos a dar en siguiente. Y acá, miren, otros, al último, otros, le vamos a pegar. Control V, ¿ok? O clic derecho, pegar, como quiera. Acá tiene que estar la barrita que está delimitando a todos los textos, ¿no? Miren, le damos siguiente. Y al final simplemente le damos en finalizar. Quiero que observen que ahora todo el texto, miren, todo el texto ya está en diferentes columnas, ¿ok? Miren, voy a seleccionar todo, le voy a poner acá una tablita para que lo vean de diferente color. Miren, ahora sí, como pueden observar, miren, los encabezados están arriba, acá, miren, acá lo tenemos. Y su texto obviamente en cada columna, ¿no? Ahora sí está bien esto. Miren, por acá tenemos otro ejemplo, pero quiero que observen qué es lo que vamos a hacer acá. Como en el primer ejemplo, miren, pasa lo mismo. Si damos dos veces clic, miren que acá, miren, todo está en una sola celda. En este caso, en las celdas que ocupan en la primera columna, no, o sea, la columna A. Vamos a hacer lo mismo, pero después se van a dar cuenta, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a seleccionar la columna A. Vamos a seleccionar la columna A. Vamos a ir a la pestañita Datos y luego ya sabemos, miren, que es texto en columna, ¿no? Pero antes vamos a copiar la barrita vertical, ¿ok? Nos estamos olvidando. Copiamos, Control C, volvemos a seleccionar, pestañita Datos, ya conocemos, y texto en columnas. Un clic acá. Ya sabemos que debemos dejarle en delimitados, le damos siguiente, nos vamos a otros, lo pegamos y le damos en siguiente y finalizar. Miren que ahora nuevamente ya me acaba, se podría decir, de separar en columnas. Pero, miren, pero acá yo tengo otro campo. Acá quería llegar, ¿ok? Miren, le voy a agrandar un poquito para que lo vean. Acá yo tengo otro campo. Miren, le voy a pintar de color amarillo. Miren, si nos damos cuenta, acá tenemos la fecha con dos, mira, la palabra fecha, dos puntos y aparte una fecha. Lo que yo quiero acá es separar, miren, todos los textos de fecha en una columna y todas las fechas en otra columna. Hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez el delimitador es dos puntos. Lo copiamos y seleccionamos todo. Nos vamos, pestañita Datos y nos vamos texto en columnas. Un clic acá, ¿ok? Les va a saltar esta ventanita. Miren, delimitados, le damos en siguiente, pegamos acá los dos puntos y le damos en siguiente y finalizar. Miren que ahora tengo el campo fecha en una columna y ahora tengo el campo o las fechas en otra columna, ¿no? Así de fácil y así de rápido. Por acá tengo, miren, el último ejemplo. Yo resolví un examen intermedio en los videos anteriores y teníamos prácticamente lo mismo. Miren, acá teníamos teléfono y nos pedían dividir los códigos, en este caso los primeros, antes del guión son los códigos de ciudad y acá está el teléfono, ¿no? Pero nosotros lo hicimos
con fórmulas, ¿no? Con la función extraer, la función hallar y la función largo. Para evitar esas funciones y hacer de una manera más rápida, simplemente ya sabemos el procedimiento, ¿no? Seleccionamos todo, nos vamos pestañita datos, nos vamos texto en columnas, delimitados, siguiente, miren acá el guión es el que está delimitando y ponemos un guioncito acá, ¿ok? Miren, le damos siguiente, finalizar y ahora sí tenemos el código de la ciudad en una columna y el número de teléfono en otra columna, ¿no? Acá vendría a ser serie ciudad y acá teléfono, ¿no? Y así de rápido, sin utilizar ninguna fórmula, sin utilizar ninguna función. Bien, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si deseas de repente que haga algún video sobre algún tema, comenta en los comentarios para yo poder responderte y así ayudarte. Y conmigo será hasta acá, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.